Gloria al Señor, gloria al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos, a nuestro Señor Jesucristo, a Él sea el honor, a Él sea la gloria por siempre. Gracias, Señor, por este tiempo. Mis amados, bienvenidos en esta mañana, este tiempo de bendición, este tiempo de comunión con Dios, en esta hora donde recibimos fielmente la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. El tema que vamos a denominar en esta mañana es un mismo sentir. Y cuando hablamos de un mismo sentir, es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Es el sentir que Dios quiere en sus hijos, es el sentir que Dios quiere en su iglesia. En otras palabras, yo denominaría esta palabra la voluntad, obviamente, de Dios, porque cuando hablamos de ese sentir en Cristo Jesús es porque nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios, y la palabra pues obviamente es muy clara a través de esto. Por eso quiero que mires la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, Filipenses capítulo 2 verso 1. Esto lo hablaba Pablo a la iglesia en Filipo, y mira lo que él les decía. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo que una misma cosa. ¿A qué estaba el Señor a través de la vida del apóstol? A que la iglesia estuviese en un mismo sentir, en una misma dirección. Y él empieza colocando ese ejemplo y dice, si hay alguna consolación en Cristo, pues piensen precisamente que Él es el que nos puede entender como ese sumo sacerdote. Él es el que te consuela, Él es el que obviamente está allí con nosotros en los momentos más difíciles. Él es el que trae ese consuelo en medio de la aflicción. Él es el que nos permite obviamente tener esa comunión del Espíritu. Cuando Cristo llega a una vida, cuando Cristo realmente llega a un corazón, eso es lo que a ti te permitirá tener comunión obviamente con el Señor por medio de su Santo Espíritu. Y habla de un afecto entrañable de los unos con los otros. Recuerda que lo que Él está mostrando es el deseo de que haya ese mismo sentir, ¿sí?, que hubo en Cristo Jesús. Y por eso él comienza diciendo esto a la iglesia: es necesario que nosotros tengamos ese afecto entrañable, que nos amemos los unos a los otros como hermanos en Cristo, como hijos de Dios. Y habla de esa misericordia. Todo lo que te acabo de decir apunta directamente a Cristo Jesús. Y cuando digo que apunta directamente, pues es obviamente la consolación que solamente Dios nos da, el consuelo que solamente el Señor entrega a la vida de sus hijos, la comunión que solamente podemos tener a través de Jesucristo, porque Jesús es el camino al Padre, es el mediador entre Dios y los hombres, el afecto entrañable. O sea, nadie puede decir que ama realmente si no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y nadie, escúchame bien esto, nadie puede ser misericordioso si definitivamente Dios no está en su vida. Por eso era que Pablo les decía: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, el mismo amor que tuvo Jesús por todos nosotros es el mismo amor que cada uno de nosotros obviamente debe tener hacia el Señor primeramente y hacia todos los que están a nuestro alrededor. En el verso 3 él está diciendo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí es donde viene lo que te quiero enseñar en esta mañana. Al ser seres llenos de emociones en nuestra alma, llegamos a tener sentimientos que no provienen del corazón del Señor. Y eso es lo que te lleva en muchas ocasiones a tomar decisiones incorrectas, a tomar decisiones equivocadas, a hacer lo que Dios no te ha enviado a hacer. Y son solamente emociones que están en tu vida, pero no está el sentir de Cristo en tu corazón. Cuando Él exhorta acá a la iglesia, Pablo les está diciendo: no hagan las cosas por contienda o por vanagloria.
No hagan las cosas como por tratar de mostrar que son superiores a sus propios hermanos. Háganlo realmente en el amor en Cristo. Háganlo obviamente en esa misericordia que Dios ha mostrado hacia cada uno de nosotros. Y yo quiero decirte que es tan importante, pero tan importante, saber que lo que siento en mi corazón proviene realmente del corazón de Dios. Que lo que yo estoy haciendo está siendo guiado, dirigido por Dios. Porque muchos se encuentran haciendo cosas que no están dentro de la voluntad del Señor, que no están dentro del propósito de Dios, que no están obviamente enfocados en lo que el Señor obviamente desea para sus vidas. Por eso es que el Señor está diciendo, no hagan las cosas para ustedes mismos, no las hagan por contienda, no las hagan por vanagloria, antes háganlas con humildad. Y cuando veo esto, nuevamente tengo que ir a Jesús. Y Jesús viene y muere en la cruz, no queriendo causar contienda con los que estaban a su alrededor, con los fariseos. Ellos eran los que estaban buscando pleito, ellos eran los que estaban buscando la manera de hacer fallar al Señor. Pero la verdad es que el sentir que hubo en Cristo Jesús fue un sentir sincero, un sentir lleno de amor hacia la humanidad. Jesús no lo hizo por vanagloria, no lo hizo para tratar de mostrarse delante de los hombres. De por sí Él no necesita de eso. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso. Él es el que todo lo hace, iglesia. Para Él todo es posible. Y Él vino en un acto de humildad. Y ahorita lo vamos a analizar, cómo siendo Dios obviamente se hizo hombre. Cuando yo hablo de tener ese mismo sentir, es sentir lo que Dios quiere, es amar las almas como Él las ama, es entregar nuestras vidas como Él la entregó, es perder nuestra vida por causa de Jesús para poder hallarla, es no llevar nuestro propio mensaje, es llevar el evangelio de Él. Ese es el sentir que Dios coloca en nuestro corazón. ¿Por qué Pablo les decía no hagan las cosas por contienda o por vanagloria? Porque en la iglesia sucedían esas cosas. Porque habían algunos que querían prevalecer, porque habían algunos que querían mostrarse por encima de los demás, querían ser superiores a los demás. Pero ese no era el sentir de Cristo. Y eso es lo que debemos reflexionar en esta hora. Y debemos preguntarnos claramente si el sentir de Dios realmente está en el corazón de sus hijos. Porque la iglesia se puede encontrar haciendo muchas cosas que no provienen del corazón de Dios. Él entonces les exhortaba y les decía, antes bien con humildad, hagan las cosas con humildad. La pregunta para nosotros es, ¿hacemos las cosas con humildad o solamente hacemos las cosas para que otros nos admiren, para que otros nos vean? Si soy ese hijo de Dios, definitivamente debo estar actuando con humildad en toda mi manera de vivir. En mi manera de vestir, en mi manera de hablar, en mi manera de actuar, en los bienes que poseo, no mostrando soberbia, orgullo, no mostrando sencillamente altivez en mi corazón, con humildad, porque es lo que la palabra obviamente nos exhorta. ¿Cómo podemos decir entonces que tenemos ese sentir en Cristo Jesús si no estamos actuando con humildad? ¿Cómo podemos decir obviamente que seguimos a Cristo, que vivimos para Él cuando nuestras vidas muestran totalmente lo contrario, cuando solo muestran soberbia y orgullo? Y cuando hablo de esta soberbia y de este orgullo es una persona que está ajeno a Dios. Dice tener al Señor en su corazón, pero definitivamente está lejos de lo que es Dios. Y Cristo se mostró como alguien humilde. Además, la palabra me está diciendo, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Eso es darle estima a las personas que están en mi entorno, darles un lugar, no por su posición social, no por su raza, no por su economía, no por su estrato social, sino les estoy dando el lugar porque son hijos de Dios. Ahí es donde esa persona cobra valor. Si una persona sin Cristo obviamente es importante para Dios, y cuando digo que es importante es porque Él muere por toda la humanidad en la cruz, ¿cómo será esa persona que ha llegado a los pies de Cristo?
Hay que darle ese lugar. Hay que mostrarle, y la palabra me dice colocarlo como superior a sí mismo. Las personas no son superiores por sus estudios, no son superiores por sus riquezas, por el lugar donde viven, por los bienes que poseen. Una persona realmente yo la tengo en alta estima cuando Cristo está en mi corazón. Cuando yo le doy el lugar, cuando en el amor de Cristo la tengo allí en alta estima. Y eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué Pablo podía decir esto? Porque él va a empezar a explicar y a decir el sentir que hubo en el Señor. Si somos iglesia de Cristo, si somos luz, si somos sal de esta tierra, ¿cómo los demás van a ver, obviamente, que el Señor está en nuestros corazones cuando pisoteamos a nuestro prójimo, cuando le tenemos en poco, cuando lo miramos por debajo del hombro y no somos conscientes de darnos cuenta que Cristo también murió por ellos? Hay que darle estima al que ha llegado a los pies de Cristo. Hay que darle respeto a todos los seres humanos, pero hay que darle una alta estima a los hijos de Dios. Por eso es que la palabra dice acá, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí la palabra me está mostrando que obviamente Jesús nunca fue egoísta, Él dio su vida por todos. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, él está diciendo, tenemos que dejar de mirar lo propio, lo que a nosotros nos compete, lo que a nosotros nos interesa, y también mirando y valorando a los demás, sino cada cual también por lo de los otros. Qué impresionante esto, iglesia. Qué impresionante estas palabras. Habla de hombres y mujeres dadivosos. Habla de hombres y mujeres que no son egoístas, que no solamente piensan en lo suyo, que oran por los demás, que claman por los demás. Y aquí empieza la palabra a decirnos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, si hablamos de ese sentir, en todo lo que venimos hablando, no podemos equivocarnos en estas cosas, no podemos ser personas indolentes, no podemos ser personas que no tengamos comunión con el Señor, que no tengamos un afecto entrañable con las personas que están a nuestro alrededor, que no somos misericordiosas. No podemos ser personas que hacemos las cosas por contienda, por vanagloria. No podemos ser personas soberbias, orgullosas. Por lo contrario, debemos actuar con humildad, mirando el beneficio siempre de las personas que están a nuestro alrededor. Y es cuando la palabra dice, y Jesús, teniendo ese sentir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si quiero tener el sentir con el Señor, yo no me puedo aferrar a lo que tengo en esta tierra, no me puedo aferrar a mi yo, no me puedo aferrar a lo que deseo, a lo que quiero. Ahora es la voluntad de Dios, y por eso te decía al comienzo de este mensaje, aférrate a la voluntad del Señor. Si quieres tener ese mismo sentir con Cristo Jesús, tú tienes que pensar como Dios te lo está diciendo a través de la palabra. Jesús no se aferró al cielo, a su trono. Él no se aferró a ser Dios. Por eso la palabra lo dice acá, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, o sea, Él soltó eso, porque era más grande el amor. Y cuando hay amor, definitivamente, ese sentimiento nos llevará a hacer muchas cosas por otras personas. Cuando hay ese genuino amor, nos despojaremos. Lo dejaremos todo, porque entendimos el propósito de Dios, porque entendimos la voluntad del Señor, porque entendemos fielmente, iglesia, que es necesario tener el sentir de Dios en nuestro corazón. Es necesario hacer las cosas a la manera de Dios. Es necesario que dejes de hacer las cosas a tu manera y empieces a hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces él dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo.
Ese se despojó a sí mismo, se despojó de su deidad. Y cuando digo de su deidad, no queriendo decir que cuando Cristo vino a la tierra dejó de ser Dios nunca, pero dejó de estar en su trono de gloria, donde había paz, donde estaba en esa perfección, a venir a vivir en esta tierra como cualquier otro mortal, a sufrir hambre, persecución, a sentirse rodeado del odio, de que era aborrecido por los que estaban en su entorno, por los fariseos. Él se despojó a sí mismo. Y eso es lo que le cuesta al ser humano. Si queremos sentir como Dios siente, necesitamos despojarnos de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, y dejar que el Espíritu Santo realmente entre en nuestras vidas y que podamos ser llenos de la presencia de su Santo Espíritu, que podamos ser formados en lo que Él quiere, en lo que Él desea. Mi pregunta para ti en esta mañana sería, ¿aún estás aferrado a las cosas de esta tierra? Jesús no se aferró al cielo. Él vino como cualquier hombre. Tú necesitas despojarte, dejar de estar tan aferrado a las cosas de esta tierra y empezar a pensar como Dios piensa. Dice entonces la Escritura, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Claro, Cristo vivió como cualquier hombre. Tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed, se sintió cansado, la palabra lo dice. Él estuvo triste, él estuvo angustiado, él estuvo afligido, pero toda su fortaleza, toda su esperanza estaba en su Padre. Por eso oraba, por eso clamaba, por eso dependía del Padre. Él como hombre tuvo el sentir de Dios en su corazón. Nunca fue como hombre, nunca fue egoísta, nunca dijo sencillamente no voy a cumplir con la obra. Él sabía que tenía que cumplir con ese plan perfecto. Y definitivamente lo iba a cumplir. Definitivamente iba a llegar hasta la meta, hasta la cruz. Y no solo era morir en la cruz, sino resucitar al tercer día por su obediencia. Definitivamente la palabra nos deja ver cómo Él se despoja, cómo Él se convierte en otro hombre más. Cuando hablo de ese sentir, definitivamente me debo despojar, definitivamente me debo alejar de mi yo, de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, de lo que yo deseo, de lo que yo necesito, y empezar a mirar que Dios ama con amor eterno, que Dios ama desinhibidamente, que el Señor lo entrega absolutamente todo en amor por nosotros. La pregunta es si tú y yo nos hemos despojado. Dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Y cuando hablo de ese sentir en Cristo, se humilló a sí mismo. Cuando hablamos de humillarnos, es de bajar nuestra cabeza, es de guardar silencio, es de no abrir nuestra boca delante de aquellos que nos quieren causar daño. Humillarse no es fácil. Muchos dicen, yo me humillo delante de Dios. En otras palabras, yo bajo mi cabeza delante de Dios, pero no delante de los hombres. Pero Jesús bajó su cabeza delante de los hombres. Aunque Él era perfecto, aunque Él tenía la razón, aunque todo lo que decía era verdad, Él guardó silencio, Él bajó su cabeza, como cordero fue llevado al matadero. Si Él hubiese sido otro, Él hubiese podido abrir su boca y detener todo lo que estaban haciendo en contra suyo. Pero cuando la palabra dice, se humilló a sí mismo, estaba mostrando que Él obviamente doblegaba su ser, ya se había hecho hombre, ya había dejado su trono celestial y ahora viviría la humillación obviamente de los que estaban a su alrededor, porque Él era Dios, porque nunca dejó de ser Dios. Y es impresionante, iglesia, es darnos cuenta de cómo evidentemente el Señor nos muestra cuál es el sentir que debe haber en sus hijos.
No hombres llenos de altivez, no hombres que dependan de sí mismo, de sus estudios, de su conocimiento, de su yo. Humillarte a ti mismo es bajar tu cabeza y depender plenamente del Señor, de la voluntad de Él, de lo bueno, de lo malo que pueda suceder en tu vida, de la salud, de la enfermedad que pueda llegar a tu vida, de los momentos de abundancia, de escasez que puedan llegar a venir sobre tu vida. Me humillo a la voluntad de Dios. Ese es el sentir. Mi vida está sujeta totalmente a lo que Él quiera, a lo que Él desea. Lo único que yo sé como hijo de Dios es que yo estoy seguro en Él, que no va a haber nada, nada, absolutamente nada, que pueda tocarme porque estoy en las manos de Dios. Y que lo que está pasando sobre mi vida es la voluntad del Señor, porque yo le entregué mi vida, mi corazón a Él. Pero ¿a cuánto les falta humillarse? Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y viene esa muerte física. La cruz sería la muerte para nuestro Señor Jesucristo, pero no el final, porque al tercer día resucitaría. El Señor dijo claramente, si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Cuando hablamos obviamente de tener ese sentir en Cristo Jesús, es perder mi vida. Es sencillamente enfocarme en Dios, en sus propósitos, en su voluntad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que tenga que vivir en la carne, lo viviré en la fe del Hijo de Dios. Pero muchos dicen querer tener el sentir de Cristo, pero siguen actuando en sus propias emociones. No hay humillación delante de Dios, no hay una vida rendida, postrada ante Él. Y como lo dice acá la palabra, no hay obediencia. La obediencia de Cristo Jesús se reveló hasta el día de su muerte. Jesús fue obediente toda su vida. Y si yo quiero tener el sentir de Cristo Jesús en mi corazón, yo debo ser obediente a Él hasta la muerte, hasta que Dios decida quitarme esta tierra. Yo debo llegar en obediencia día tras día. Nos costará muchas cosas, claro, iglesia, pero es necesario hacerlo, es necesario obedecerle. Es necesario decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi ser. ¿Quieres tener ese sentir de Cristo en tu corazón? Sé obediente. Sujétate a lo que Dios te dice. Cumple con su voluntad. En lo que te sea difícil, ora y pídele al Señor y dile, Padre, ayúdame, necesito de tu Santo Espíritu, que quiero ser obediente a ti, Dios. Quiero seguir tus consejos, quiero guardar tu palabra, tus mandamientos. Pero si tú dices querer tener el sentir de Cristo Jesús en tu corazón, definitivamente necesitas obediencia. La palabra también muestra esto en Filipenses 2, verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Te das cuenta a dónde llevó la obediencia de Jesucristo? A que el Padre le exaltara. Y que le exaltara hasta lo sumo y que le diera un nombre que sería sobre todo nombre, para que en ese nombre se doblara toda rodilla de los que estaban arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, cuando veo esto, la obediencia definitivamente traerá recompensa. Cuando tú eres obediente a Dios, no lo dudes un solo instante, Dios recompensará. Dios traerá la bendición sobre tu vida. Pero para eso necesitas el sentir de Cristo en tu corazón. No obedezcas porque te obligan, no obedezcas porque te sientes presionado. Obedece de corazón, obedece de amor al Señor. Ese es el sentir. Jesús nunca se sintió obligado, Él nunca fue presionado por su Padre. Él se dio a sí mismo, eso es lo que dice la palabra. Jesús mismo se ofreció a venir y a morir en esa cruz. Pero no trates de obedecer por las presiones, por la sociedad. Obedece genuinamente de corazón al Señor. Ahí tendrás el sentir de Cristo en tu corazón.
Ahí podrás hacer todo lo que en un comienzo te enseñaba en esta mañana. Ahí podrás dar consuelo, recibir consuelo, podrás tener un afecto entrañable, podrás ser una persona misericordiosa, podrás ser una persona que haga las cosas por amor, no por contienda, no por vanagloria. Podrás tener como superiores a los demás, no tendrás problema con eso, les darás lugar, les tendrás en alta estima a las personas que están a tu alrededor. Ahí definitivamente tú mostrarás que Cristo está en tu corazón. Obedece por amor. Obedece por amor, iglesia. Y termino con esto. Dice entonces la Escritura, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si tú y yo queremos tener ese sentir en Cristo Jesús, el objetivo es que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Tú y yo solo somos vasos de barro en las manos del Señor. O sea, la gente tiene que ver a Cristo, la gente tiene que dar gloria a Cristo, la gente tiene que bendecir el nombre del Señor, la gente tiene que doblar sus rodillas al Señor. Solo somos ese medio, ese instrumento, solo somos esos vasos que Dios usa y llena para que nosotros nos vaciemos en otros. Si yo quiero tener ese sentir en Cristo Jesús, debo entender cuál es el plan de Dios, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el plan de Dios. Que esta humanidad se rinda a sus pies, que esta humanidad reconozca que solo en Él hay salvación. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿tienes tú el sentir de Cristo Jesús en tu corazón? Padre, quiero darte gracias en esta mañana. Quiero darte la gloria, la honra en estos momentos, Dios. Yo quiero pedirte que tú ministres de una manera especial en esta hora, sobre cada vida, sobre cada corazón, Dios. Que seas tú glorificándote en esta hora, Señor. Que seas tú llevándote todo lo que no es tuyo, Señor. Que coloques ese sentir tuyo en nuestros corazones, un sentir de amor, de obediencia, de sujeción, un sentir de humildad, rendidos ante ti, para que podamos ser hombres misericordiosos, llenos de amor, que puedan dar consuelo, Señor, que puedan traer ese afecto entrañable, que podamos, Señor, hacer las cosas por amor, no por contienda, no por vanagloria, Padre. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Derrama de tu presencia, derrama de tu espíritu en esta hora, Señor, y glorifícate grandemente en este momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Dile allí donde tú estás: quiero ese sentir tuyo en mi corazón, quiero cumplir con tu voluntad, quiero hacer las cosas, Señor, a tu manera y no a la mía, Señor. Quiero obedecer a tu llamado, a lo que tú has determinado, a lo que tú has dicho, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Recibe la gloria, Señor, recibe la honra en esta hora. Gracias, Dios Santo. Llévate todo engaño del enemigo, llévate toda altivez, todo orgullo, llévate toda soberbia, toda independencia, todo yo, Señor. Quítalo de los corazones, quita todo egocentrismo de la vida de tus hijos, Señor, y hazlos dependientes de ti momento tras momento, instante tras instante, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos a obedecer por amor. Es el deseo de nuestro corazón, de nuestras vidas, Señor. Te damos gloria, te damos honra en esta hora, Señor, y gracias por tu palabra en estos momentos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Que tu sentir esté en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición
Qué mensaje tan hermoso de parte del Señor, porque iglesia nos equivocamos mucho. Actuamos, como te lo decía, en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio sentir, pero es necesario, obviamente, tener el sentir de Cristo Jesús en nuestro corazón, y a través de su palabra pues tuvimos luz en esta mañana. Si no escuchaste el mensaje en su totalidad, toma unos minutos, compártelo con más vidas y pues recibe la bendición del Señor. Busca el canal en YouTube para que compartas las prédicas por WhatsApp de una manera directa. Sí, allí están todos los mensajes que día tras día entregamos. Invita a otras personas a que obviamente se suscriban también allí al canal para que el evangelio se extienda. Ese es el propósito, ese es el sentir de Dios. No es el sentir de tu pastor, es el sentir de Dios, que el evangelio corra, que el evangelio fluya, y para esto es que Dios nos ha dado la bendición de estos medios de comunicación que hoy en día llegan directamente, para que la palabra del Señor pueda llegar a muchas más vidas y muchos puedan entender realmente el sentir de Dios en sus corazones. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde grande y poderosamente.